Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. Hablemos de Cónclave, película dirigida por Edward Berger, que es una adaptación de la novela escrita por Robert Harris y que nos cuenta la historia del cardenal Lawrence, un hombre que es el encargado y el responsable de llevar por buen camino pues la elección del nuevo papa toda vez que su santidad ha fallecido. Pero este proceso se ve empañado a partir de un secreto que le es revelado a Lawrence y que pone en entredicho toda la elección, sobre todo porque el principal candidato a ocupar el papado se ve inmiscuido. Así que él va a iniciar una investigación para determinar si puede o no puede ocupar la silla papal y cómo puede modificar o no el proceso de la votación. Pero ¿por dónde entrarle a este thriller lleno de suspenso clerical? Pues vamos por partes. ¿Cómo trasladar del plano literario al plano visual un tema como el choque de teologías al interior de la Iglesia Católica? Pues Edward Berger, el director, y su fotógrafo, Stefan Fontaine, eligen el espacio y la luminosidad para poder hacerlo, para poder contarlo. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, los simpatizantes de la teología de la liberación, esta teología que va por una cercanía con la gente, de acercarse más a los pobres, de abrirse a discutir y a debatir y si es posible a reformar ciertas posturas eclesiásticas sobre temas delicados y que impliquen problemas sociales. Bueno, ahí vamos viendo a estos simpatizantes y entre ellos está el propio Lawrence, Ralph Fiennes, está Bellini, interpretado por Stanley Tucci, junto a otros más. Ellos se reúnen al interior de un auditorio a oscuras, ¿no? Muy a oscuras, como si incluso estuvieran ocultando sus pensamientos para que nadie los vea, incluso hasta como que susurran por si acaso las paredes tienen oídos. Y ahí están ocultos, escondidos, tratando de debatir, de discutir con relación a pues, por quién, cómo nos podemos inclinar, por quién, cómo lograr una unión mayor, cómo generar conciencia en los otros compañeros correligionarios, etcétera, ¿no? Pero todo les digo, en esta secrecía, en esta oscuridad. En contraste, simpatizantes de una teología como lo es la de la prosperidad, en este caso representada por Tedesco, el actor Sergio Castellito. Bueno, ¿qué hace Tedesco? Él no oculta, pero para nada sus convicciones y por el contrario, en pleno cónclave frente a todos, hace un pronunciamiento para decir que él está a favor de mantener y conservar la tradición, que hay que regresar precisamente a la mano dura y a la rigidez que tuvo la Iglesia Católica durante años, que no se puede ni siquiera pensar o contemplar la posibilidad de abrirse a discutir o debatir temas de actualidad que propicien o conlleven pequeños cambios o modificaciones en ciertas maneras de conducirse de la Iglesia Católica. Él apuesta, les digo, por la tradición, por el lado más conservador, y dentro de ese lado conservador pues está el seguir manteniendo un poder económico activo, y lo hace ver y lo transmite incluso con su propia personalidad, ustedes ya lo verán. Entonces él lo hace público. Y dice, ¿qué dicen los teólogos de la liberación? En este caso representados por Lawrence. Bueno, tú ya nos diste la pauta, vamos a dejar de escondernos en este auditorio y te vamos a contestar y te vamos a responder aquí, en plena luz del día, frente a todos, como tú lo estás haciendo. Y lo hace a través de una homilía, el cardenal Lawrence. Una homilía donde se basa en un discurso de la variedad para contestarle al cardenal Tedesco, y no solamente eso, ¿no? Sino también para tratar de transmitir ese mensaje a otros cardenales ahí reunidos en aras de influir en ellos para que la votación se incline a una Iglesia Católica renovada y que no se piense en regresar a esa rígida institución que fue durante muchos siglos. Ahí lo estamos viendo. Este choque de teologías también lo vamos a ver dimensionado ya con algo hacia el final, justo cuando el candidato más fuerte al papado y posteriormente papa electo emite un discurso donde lanza una frase muy contundente, y él dice: la Iglesia es lo que hagamos en adelante. Es decir, que le da cachetada con guante blanco a Tedesco y a todos esos adeptos de la teología de la prosperidad, a esos que buscaban mantener y conservar la tradición, y dicen: no, la Iglesia tiene que ver hacia allá, se tiene que reformar y tenemos que pensar como piensan el cardenal Lawrence, el cardenal Bellini. Entonces, ese nuevo papa lo matiza con esa frase contundente, y así es como la dupla Berger-Fontaine aterrizan en el plano visual lo que se maneja en el plano literario en torno al choque de teologías dentro de la Iglesia Católica. Si nos seguimos hablando del trabajo de Stefan Fontaine,
este director que recientemente algunos pudieron ver uno de sus trabajos en salas con el Tour de Cine francés que se llamó, con la película Memoria en París. Bueno, él es el fotógrafo y acá también. Y hay unos planos visuales, hay unos planos y hay una fotografía, hay un tratamiento visual estético muy atractivo, muy llamativo, pero que no se queda ahí. Él no ofrece nada más pinturas, ¿no? Pinturas bellas, sino que algo nos está contando. Y en ese algo que nos está contando estamos dimensionando el espacio, es decir, donde se lleva a cabo la puesta en escena, y las estructuras, estas paredes, estos muros, estos rincones de estos recintos como lo es el Vaticano, de estos recintos clericales llenos de poder, donde solamente se reúnen unos cuantos para decidir quién sí y quién no. Y lo vamos viendo con algunos planos en cuanto al rol que ocupa el hombre de la iglesia frente a esa institución. Va a haber unos planos donde ustedes vean a los cardenales pequeñitos, 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 frente a la monstruosidad de lo que es por lo menos el salón donde se está llevando a cabo la votación. No solamente eso, también los van a ver subiendo o bajando escaleras, igual, se van a ver pequeñitos, pequeñitos, frente a ese monstruo, ¿no? Ese monstruo que determina que esto es un juego de ajedrez, donde ustedes siguen siendo pequeños frente a la decisión o frente a la voluntad de algo más grande, ¿no? ¿Qué es eso algo más grande? Puede ser Dios, puede ser un grupito de cardenales, puede ser un solo cardenal, puede ser el mismo secreto que genere todo. En fin, estamos viendo eso, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo en alguna habitación dos cardenales están a la misma altura, al mismo nivel, en ese mismo espacio, ¿no? Es decir, que dejan de ser curas, dejan de ser sacerdotes para convertirse en hombres, tratando de darle solución a los conflictos que se están representando. Entonces la fotografía también nos está diciendo mucho en esto en cuanto al rol del hombre de la Iglesia Católica con esa institución. Otro aspecto que vale la pena resaltar de la película tiene que ver con del dicho al hecho en torno a la presencia de la mujer dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo? ¿No? Mucho tiempo y hasta la fecha se sigue hablando y se sigue discutiendo de que puede haber sacerdotisas o de que las mujeres deberían tener mayor participación en ciertas tradiciones católicas o en ciertas actividades como lo son oficiar misas, como las homilías, etcétera, tener una participación más directa, incluso en la elección o en la votación o en la discusión o en el debate de temas importantes de relevancia social, ¿no? Es decir, que no se quede todo en lo que digan, piensen y manifiesten los hombres, o un grupo de hombres, porque ni siquiera son todos los curas, ¿no? Sino simplemente un grupo de hombres que son designados cardenales u obispos. Y aquí lo vamos a ver con dos grandes momentos. Uno de ellos cuando el cardenal Bellini, interpretado por Stanley Tucci, simpatizante de la teología de la liberación, dice que él está a favor de que se involucre más a la mujer con participación activa dentro de la Iglesia Católica. Él considera que ya hay que dar ese paso de que no sea una Iglesia Católica tan machista ni tan misógina, sino que debería abrirse. Corte A, van a ver a una estupenda Isabella Rossellini que parece como un fantasmita, como alguien muy contenida, pero en un momento determinado ella va a influir, no en cualquier cosa, va a influir a final de cuentas en la elección del nuevo Papa, a ese nivel. Entonces, va de la mano el sentido de la teología de la liberación que promueve Bellini, que promueve Lawrence, con relación a lo que se ejecuta y a lo que plantea el propio director Edward Berger en esta película. Que les digo, también se puede matizar con la frase contundente que el nuevo Papa dice ya casi al final de la película. Anótenlo. Y finalmente, la presencia del cardenal Vincent. Es un cardenal mexicano, pero no es cualquier cardenal mexicano. Él vive en zonas de conflictos bélicos, ¿no? Como Afganistán, como Congo, él así nos lo hace saber en la historia, y llama la atención que esté siendo misionero dentro de estos conflictos armados, porque uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué no está en su país? Una nación que también es víctima de otra violencia, ¿no? Esta violencia perpetrada por el crimen organizado y que es herencia de aquella guerra contra el narcotráfico que declaró el presidente Felipe Calderón. Podemos preguntarnos por qué no está aquí en México y por qué está allá, ¿no? Incluso podríamos hacer interrogantes, y para eso saquemos de la ficción hacia nuestra realidad esa duda, ese cuestionamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque recientemente en nuestro país han sido asesinados muchos sacerdotes que han trabajado allegados a una teología como la que
con la que simpatizan Lawrence, Bellini y el propio Vincent, esta teología de la liberación, una teología allegada al pueblo y allegada en estar cerca de las víctimas o en territorios muy afectados o muy golpeados por la violencia. Por otra parte, también hay que decirlo, hay una iglesia católica en México que a veces algunos cardenales, algunos obispos, algunos arzobispos no pisan precisamente esos territorios de violencia. Los ven desde lejos, los ven así como de reojo, porque no es porque tengan incluso miedo, sino porque tampoco les interesa. Hay que decirlo tal cual, esa es la verdad. Y estamos viendo también en la realidad, y por lo menos en la realidad de una iglesia católica mexicana, pues esas diferencias, esos bandos opuestos entre una y entre otra teología, entre una y otra convicción con relación a la función del sacerdote con su pueblo. Bueno,